para seguir conociendo a nuestros autores, seguir conociendo a nuestras nuevas voces. Y hoy pues nos acompaña desde Chile Minaret Sandrea. Ella es autora de uno de nuestros nuevos libros, una de nuestras novedades, del libro Yo ronco, tú roncas, podemos enfermar mientras dormimos. Minaret, gracias por acompañarnos hoy, por permitirnos o regalarnos unos minuticos de tu tiempo para conversar, para conocer este libro y para conocerte un poquito más a ti. No, Carol, agradecida de la atención de Ignio, de su profesionalismo en el momento de plasmar las ideas que uno tal vez medio tiene y escribe, pero la parte profesional que ustedes ofrecen es invaluable. Muchas gracias. Gracias a ti por esas palabras más bien. Y bueno, para presentarte, Minaret Sandrea es venezolana, médico cirujano, especializada en otorrinolaringología, con formación en el área de ronquido y apnea de sueño. Es también profesora universitaria en el área de ciencias básicas médicas y tiene una maestría en desarrollo instruccional y un máster en inmunología. Hoy pues estamos presentando su primer libro, Yo ronco, tú roncas, un libro que busca informar a todas las personas sobre dos situaciones que son bastante comunes, dos situaciones de salud que son bastante comunes que se presentan mientras dormimos, que es el roncar y las apneas obstructivas del sueño. Entonces, quisiera, Minaret, pues primero que nos comentes tú directamente de qué se trata este libro y por qué decidiste escribir sobre este tema que realmente es bastante común. Sí, Carol, mira, realmente es un área de interés tan linda porque muchas personas desconocen que sienten durante el sueño esta dificultad para respirar. De hecho, es algo que generalmente está incluida la pareja, ¿verdad? O el entorno más cercano del paciente, sus familiares, compañeros de trabajo, o si de repente hace un viaje de placer, pues alguien le comenta, oye, roncaste, no me dejaste descansar. Pero la persona en sí no lo siente. Y yo tengo trabajando en esto de manera muy reciente, podemos decir 3 años, no más. Y realmente es bien eh, como que te mueve cuando el paciente te mira con la cara asombrada y dice, doctora, yo no sabía que yo me ahogaba de noche, yo no sabía que me pasaba esto de noche, porque a veces con el tema de pareja y el tema de la familia, pues se toma como un bullying, como le echan broma. Y también hay que tomar en cuenta, Carol, que en la formación médica y en la cultura general nuestra, el ronquido era interpretado como una forma de que está descansando y a la gente le decían no lo molestes porque está roncando y eso significa que está durmiendo bien. Y es todo lo contrario. Entonces, frente a la frecuencia del problema, las consecuencias que puede tener a largo plazo si el paciente es un roncador con apnea y de que de verdad hay que personas que no lo saben, no tienen idea. Fue que dije, no, yo tengo que tratar de aportar de manera sencilla porque no tiene pretensiones esa publicación de llegar al gremio médico, impresionarlos o presentar algo de última vanguardia, sino simplemente hacer una awareness acá en relación a que el paciente sepa que esto puede pasar o las personas, más bien dicho, no llevar al plano de ya de paciente, sino que una divulgación del tema en las personas normales, comunes y corrientes, que de repente sea un amigo o su esposo o su esposa, que sepas que ronca y diga, oye, mira, te puede pasar esto si no tomas medidas. Mineret, hay algo que mencionas acá de lo que estás diciendo y además que me pasó a mí cuando leí el libro, me llama la atención porque precisamente uno piensa que estas situaciones son normales, uno no toma en cuenta los ronquidos, creo que todas las personas tenemos o uno mismo quizás ronca o tenemos un familiar o un amigo, como dices tú, siempre se le hace bullying o se le echa broma al que ronca más duro, ¿no? O al que roncó más toda la noche en un viaje, en un roommate. Claro. Pero uno lo toma de lo más natural, ¿no? Creo que una de las cosas que cabe o vale resaltar más del libro es precisamente eso, ¿no? Entender que es una situación de salud que puede perjudicar no solamente a la persona, sino al entorno. Entonces me gustaría que explicaras un poquito cómo puede afectar la salud el tema de los ronquidos y quizás aclarar el término de apnea para quienes no estén familiarizados con el tema. Sí, fíjate, el ronquido es una vibración, ¿verdad? Involuntaria de las estructuras que están al final de la boca,
¿verdad? Hay un paladar blando, hay unas paredes faríngeas, una base lingual que frente a características propias de esa zona se hacen muy cerradas en el momento de dormir de la relajación muscular asociada al sueño y puedo, en el momento de que dejas de respirar, que eso es lo que es la apnea, el cerebro va teniendo unas señales en los gases de la sangre, que es un aumento del CO2, una disminución del oxígeno, y entonces de manera abrupta, aguda, el cerebro le indica a esas estructuras que están a nivel de la garganta, ábrete, porque nos estamos ahogando. Entonces en ese momento es que viene el ronquido, ¿ok? Sin embargo, tú vas a tener el paciente que es solamente un roncador, solo es el ruido y la salud que se deteriora es la parte social, lo que tú estás hablando, tu roommate, tu pareja, el entorno. Pero cuando el paciente tiene estas repeticiones de dejar de respirar durante toda una noche, tú estás sometiendo a todo tu cuerpo a una baja en el oxígeno a nivel de los gases de la sangre, ¿sí? Entonces, para los órganos nobles del cuerpo, que cuáles son el cerebro y el corazón, el oxígeno es un combustible que no puede dejar de estar. Cuando ese combustible, que es el oxígeno, y por ejemplo para el cerebro la glucosa, están en niveles muy bajos, es un órgano que sufre, se deteriora, y que en algún momento puedes tener enfermedades crónicas asociadas a esta falta de oxígeno continuada durante la noche. Entonces, la apnea no es más que una interrupción repetida y continuada de la respiración en la noche mientras tú duermes. El ronquido es otra cosa, el ronquido es el ruido y no siempre el que ronca hace tus apneas. Pero para uno ubicarse en el tema es imaginarte que quieres andar en un vehículo, en un auto, en un carro, sin gasolina. No puedes. Y si lo vas haciendo repetidamente, en algún momento el motor del vehículo se daña. Si lo tienes sin aceite, sin agua, es lo mismo. De hecho, cuando converso, como para que las personas entiendan la profundidad de esto, cada noche que el paciente llega a una saturación de oxígeno muy baja, que ese es el término técnico, tú estás acumulando pasivos de salud en el futuro. Tú no sabes cuántos pacientes roncadores llegaron a ser hipertensos por este problema, cuántos pacientes roncadores llegaron a ser diabéticos por este problema, pacientes con problemas de depresión, pacientes con problemas de memoria, que son derivados directamente de este tema. Entonces, es importante que quede claro tu pregunta. El ronquido es una vibración molesta durante el sueño que se da a partir de la vibración de esas estructuras, mientras que la apnea es un cese de la respiración real, ¿verdad? Que tiene varias cosas técnicas que no vienen al caso y que hacen que por último baje demasiado el oxígeno, hay un aumento en el CO2 y eso deteriora nuestros órganos vitales. Hay muchas veces, Minaret, que las personas dicen, bueno, yo ronco, estoy roncando ahorita es porque antes no roncaba, ahorita ronco porque estoy más gordo, o yo solo ronco cuando me tomo unos tragos y me acuesto a dormir y ahí ronco más. ¿Eso efectivamente es así? ¿Cuáles son? En el libro mencionas algunos de esos factores determinantes para, digamos, roncar o no, o tener estas apneas. No, claro que sí, sí. Lo que la persona percibe intuitivamente, o sea, uno lo que hace desde el punto de vista profesional es de repente ponerle el cascabel al gato y observar al paciente. Pero muchas veces el paciente sabe lo que tiene y él siente, y recordemos que el cuerpo tiene la capacidad de curarse él mismo, solo hay que darle la oportunidad. Solamente hay cosas bien específicas, bien puntuales. ¿Qué pasa con este tema en relación a momentos o situaciones especiales? El índice de masa corporal, es decir, un desbalance en las diferentes proporciones de nuestro cuerpo en cuanto a grasa y músculo, generan un factor de riesgo determinante y muy importante. De hecho, hay pacientes que solo son roncadores que dejan de roncar si llegan a su peso ideal. Eso puede suceder sin ningún problema. En el caso del alcohol, la lengua tiene muchos receptores para esta sustancia.
Entonces, por eso es que tú, cuando uno se toma unos traguitos que te pasas un poquito, ya tú sabes que la lengua no funciona bien y la gente se da cuenta porque tú hablas medio extraño, ¿verdad? Es por eso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú duermes y encima consumiste alcohol previo al momento del sueño, pues se saturan esos receptores a nivel de la lengua y la lengua se relaja aún más, cae hacia atrás y genera el tema de la apnea y del ronquido. Sin embargo, Catherine, esas son situaciones que hay que estudiar en el fondo. Puede ser que una persona que haya tenido estas situaciones de roncar asociado a aumento de peso, roncar asociado a algún problema de consumo de alcohol, o a veces exposiciones, a veces son cambios a nivel de la conformación de la cara, está bien, pero siempre es bueno como que tener la seguridad, la certeza. Por eso es que la idea de estas líneas es que la gente diga, oye, mira, lo tengo, pero me lo voy a estudiar. Si sale todo bien, excelente, ya sé que me tengo que centrar en buscar salud con otras medidas, pero en sueño no es porque duermo bien. Entonces eso es importante. Bueno, efectivamente, Minaret, yo en lo personal, leyendo el libro, me pasó, digamos, esto que estás comentando, ¿no? Que a veces uno reflexiona un poquito y uno lo ve como normal y el libro pues tiene la ventaja que es un lenguaje bastante sencillo, ¿no? No tiene estas terminología médica que puede confundir mucho a las personas, sino tiene un lenguaje bastante claro y bastante sencillo para entender esta situación y verlo como algo a tomar en cuenta, ¿no? Porque como dije, para uno muchas veces estas situaciones son normal y este libro pues invita a reflexionar. Me pasó, insisto, estando leyéndolo, mientras lo leía, que yo decía, wow, conozco a tal persona o sé de tal persona, quizás yo misma en algunos momentos. Y creo que es importante, ¿no? Es importante, estuve realizando el test, ahí en el libro hay un test que creo que todos debemos hacer para saber cómo estamos a nivel de sueño, ¿no? Y hay una pregunta que quisiera hacerte, Minaret. El libro, pues, se llama Yo ronco, tú roncas, podemos enfermar mientras dormimos. Es una pregunta que haces, que además vas explicando a lo largo del libro, pero me gustaría preguntarte como médico, ¿también podemos sanar mientras dormimos? Total y completamente. Fíjate que el sueño tiene una arquitectura de manera fisiológica, donde hay un periodo, que es el sueño REM, que es el sueño de mayor profundidad que debe tener. Una característica de profundidad y otra característica de duración. Lo poco que sabemos, porque realmente en el tema del sueño sabemos muy poco, de hecho nosotros somos médicos de vigilia. A uno no le enseñan esto en la escuela de medicina. Hay que ser claros y de hecho esto me ha hecho despertar la inquietud de escribir un libro para estudiantes de medicina. ¿Por qué? Porque uno duerme la tercera parte de su vida. Por eso las publicidades de colchón que te dicen acertadamente, duerme en un buen colchón porque usted va a dormir mucho tiempo, es así, Kate. Entonces, si tú logras pasar de un estado de ahogamiento, de incomodidad, de somnolencia diurna, mejorando tu sueño, tu día va a ser positivo y tú le vas a permitir a tu cuerpo en ese tiempo del sueño regenerarse, patrullarlo, darle la oportunidad de tener mecanismos de sanación. Sí lo hay, pero tiene que tener el combustible, es lo mismo. Es algo que parece sencillo, pero cuando uno lo piensa en fondo, tú dices, oye, es lo mismo, o sea, ¿puedo revertir lo que ha sucedido? Sí, por supuesto, hay grado. No es lo mismo haber roncado 70 años que 30. Yo cada vez ahorita las personas consultan antes por decirte algo que es muy llamativo, entonces tú en el estudio del sueño ves que te dice, es un paciente normotenso, o sea, tensión arterial normal durante el día, yo te agarro a ti ahorita, te tomo una tensión, estás normal, pero tengo un estudio de sueño y tienes cifra de tensión arterial elevada al dormir. Entonces ese tal vez es un paciente que lo estoy agarrando a los 35 años, que si lo dejo como está, va a ser un hipertenso declarado y va a tener que usar medicamentos, va a tener que usar todo lo que está alrededor de un paciente con tensión arterial alta. En cambio, si yo lo pongo a respirar bien de noche, yo voy a revertir ese estado. Por supuesto, hay una
carga genética en algunos pacientes, hay algunas cosas que ya son más difíciles de manejar, pero no es la mayoría. Realmente yo sostengo que si tú puedes revertir el dormir mal, el cuerpo va a tener las mismas oportunidades y herramientas para volver a su causa y estar sano. Yo sí creo que eso está en el modelo de tu entender el problema de la apnea del sueño. ¿Y cuál es la recomendación entonces, Minaret, que le haces a las personas que tengan o no, quizás, o no sepan, algún problema con el sueño? ¿Cuál es la recomendación que le harías para empezar a tratarlo desde el punto de vista preventivo, ¿no? Bueno, una cosa muy importante es lo que tú hablaste de autoevaluarse. La escala que está allí es una escala que, en resumidas cuentas, lo que busca es ver cuál es el nivel de somnolencia diurna que tú tienes. Porque hay una cosa que es el insomnio, que es que no dormimos, y la somnolencia diurna, que es que nos queremos dormir en el día porque no descansamos, ¿ok? El paciente insomnio en general no está cansado. Él no durmió, pero tampoco tiene sueño. En cambio, el paciente apneico es un paciente con una somnolencia diurna excesiva. Entonces, esa autoevaluación es muy buena de hacerla para tú decir, oye, estoy con más del puntaje, es algo importante. Otra cosa que es bien interesante es que alguien te observe al dormir. Si alguien de tu confianza, tu compañero de cama o alguien de tu confianza, a resumidas cuentas, no tiene por qué ser tu pareja ni nadie, te puede observar y ver que hay ronquidos, que tú puedes tener apneas atestiguadas, definitivamente te tienes que estudiar con un profesional. Otra manera muy interesante de abordar esto, Catherine, son las actuales aplicaciones que vienen en los teléfonos, en los relojes inteligentes que monitorean el sueño. Son dispositivos que te pueden decir en una semana, en un mes que tú los uses, cuánto sueño profundo tienes, cuánto roncaste, y aunque no es nada clínico, es algo que realmente te puede decir, oye, tienes que consultar con un especialista. Frente a la duda, consultar. Esa es la recomendación. Y una duda precisamente que tengo con este tema que mencionas de la somnolencia diurna, ¿cómo puede la persona quizás diferenciar esa somnolencia producto de la apnea quizás del trabajo diario? Puede decir, no, es que tengo sueño o estoy cansada porque, bueno, he tenido mucho trabajo, mucho estrés. ¿Cómo quizás diferenciar eso y ver, bueno, sí, esto es un punto de salud o es un tema de quizás estrés o del día a día? Bueno, fíjate algo que es muy importante, que es el reloj interno que tenemos para el sueño. Cuando hay un despertar, Catherine, un despertar espontáneo, sin reloj, quiere decir que ya tú cumpliste el ciclo necesario para ti. En cuanto a la duración del sueño, eso ha devenido como en patrones más personalizados. Entonces, lo que se ha establecido es, si yo soy capaz de despertar espontáneamente y pasar mi día normal, no pasa nada. Si yo despierto espontáneamente o con la ayuda de una alarma y paso el día que me tengo que tomar 3 cafés, me quedo dormido conduciendo, me siento a tomar algo viendo la televisión y también me duermo, ya eso no es normal. A pesar de mi despertar espontáneo o de que me desperté con una alarma, si yo tengo una limitación cierta para mantenerme vigil, ¿verdad? Y mantenerme en ánimo adecuado, definitivamente hay que estudiar el tema de que estemos teniendo apneas del sueño. Minaret, y ahora para conocer un poquito más de la autora, de ti y de cómo fue este proceso, es tu primer libro, ¿cómo fue ya llevarlo a cabo? ¿Cómo fue plasmarlo? ¿Cómo fue para ti ese proceso de escritura? ¿Fue difícil? ¿Fue sencillo? Bueno, realmente no es fácil porque uno no está acostumbrado a esto, de verdad que no. Y uno tiene como también muchos miedos asociados a eso porque no es un mundo que sea para uno familiar. Pero realmente yo lo que traté fue, a mí me gusta mucho la docencia, es una parte que yo pienso que ojalá Dios me permita ser docente hasta que me muera, estudiante de medicina, me encantaría tener esa oportunidad. Entonces eso te ayuda a tratar de llevar algo muy técnico a palabras sencillas y aún más sencillas para las personas normales, porque la idea no es, como te dije, no es impresionar a nadie ni escribir un libraco de que, ay,
No, es tratar de que la gente entienda que hay cosas serias que suceden durante el sueño y tal vez por esa vena docente no fue tan complicado. Y también conté con la ayuda, como lo pudiste ver en el libro, del señor Antonio Marmo, que es un ingeniero de formación inicial, pero que se ha dedicado mucho tiempo a la terapia que actualmente está autorizada y reconocida para el paciente con apnea severa, que es el uso de la ventilación con presión positiva. ¿Ok? Entonces yo lo combiné a él, lo estuve torturando varias noches. Señor Marmo, escríbeme un poquito aquí, un poquito allá. Y entonces me ayudó bastante. Él es un poco más técnico, mucho más técnico y realmente me sentí muy bien, muy a gusto contar con esa parte técnica porque una cosa es llevarlo a lo sencillo, pero otra cosa es generar algo de calidad. O sea, algo que la gente lo lea y realmente le ayude. Y cuando alguien ha manejado algo muchas veces, pues eso también se nota cuando la gente lo escribe. Entonces él me escribió y íbamos trabajando. Pero lo mejor de ese proceso fue cuando tuvimos que revisar las cosas con usted. Demasiado amigable, cercano. Dayana es una persona muy profesional. Esto no es así, doctora. Y yo, pero Dayana, no. Eso no se hace así. Y muchas dudas, porque una cosa también es el contenido y otra es la forma, que uno ni idea. Entonces fue un proceso bien interesante. De hecho, como te digo, Catherine, yo quiero hacer ese intento de hacer una publicación, por supuesto, un poco ya de un nivel más científico, pero para estudiantes, porque esto, y la gente, tú vas a una consulta y nadie te pregunta si ronca, nadie, porque no es para uno algo, a ti no te dicen eso en la escuela de medicina. Entonces, es un proceso que disfruté mucho, que definitivamente hay que tener ayuda profesional, porque a las solas no es fácil lograr, pero es muy agradable plasmar con buena intención algo que trata de ayudar a las personas. Qué bueno, y por eso nosotros desde el Grupo Ignio siempre nos gusta apoyar a estas nuevas voces y acompañarlos en el proceso, porque precisamente como dices tú, la idea es trabajar juntos y acompañarlos y que el libro pues sea el resultado de un trabajo conjunto y salga de la mejor manera y que el autor, así como en tu caso, pues resulte satisfecho con el producto ya en sus manos. Totalmente, total y completamente. Y Nere, una invitación a las personas entonces a que lean Yo ronco, tú roncas. Bueno, realmente no quiero invitar a pacientes, quiero invitar a personas comunes, personas que de repente, como tú lo dijiste muy bien, que tú estés leyendo y tú digas, oye, pero mi amigo tal, mi amiga tal, mi tío tal, porque realmente tener un buen descanso, un descanso profundo y con una duración adecuada, evita la enfermedad, ¿ok? Evita enfermedades que son limitantes en el futuro. Nosotros, la idea de la medicina es que las personas vivan más tiempo, pero no es vivir por vivir, Catherine, es vivir que tú seas autovalente, que tú no tengas que estar dependiente de medicamentos, que tú puedas disfrutar de la vida. Entonces, dejarle el mensaje a las personas de que no basta hacer cosas durante tu vigilia, durante que estás despierto, hacer ejercicio, tomar buenos alimentos, hidratarte bien, sino que también, ¿cómo duermo yo? ¿Realmente yo estoy durmiendo bien? Entonces, bien sea que te mire un familiar, bien sea que uses una aplicación o que consultes a un especialista, investigues cómo está tu sueño, porque el sueño en el próximo futuro, que no debe faltar mucho, va a ser incluido como una medida preventiva de las enfermedades. Entonces nos van a decir que debemos estar en nuestro peso, alimentarnos bien, hacer ejercicio y además dormir bien. Entonces este libro lo que busca es acercarnos a esa idea de saber cómo dormimos y si podemos evitar enfermar si dormimos mal. Así es. Además que creo y corrígeme si pues me equivoco, siento que muchas personas también han estado un poco conscientes de esto y la medicina pues también y quizás en las redes también ha ayudado a las redes sociales a un poquito generar conciencia porque muchas veces también te lo dicen, ¿no? Bueno, si estás haciendo dieta y quieres lograr tu peso ideal, también tienes que descansar.
Si no descansas, Sí, no vas a lograr esto. Entonces, exactamente. sin duda el sueño está ligado a muchos patrones de salud y de las condiciones de todas las personas. Así es, así es. Realmente la regulación de tu metabolismo para mejorar el aprovechamiento de grasas, lípidos y carbohidratos es durante el sueño. Así como lo estás diciendo es. Así que bueno, a revisarnos todos cómo dormimos, a ser conscientes de tener una buena salud también durante el sueño para sanar, para estar bien, para evitar enfermarnos. Y pues a través también del libro de Minaret Andrea, pues yo ronco, tú roncas, pues a tomar conciencia y entender un poquito estos procesos y conocerlos de forma fácil y sencilla. Recuerden que el libro lo pueden encontrar a través de todas nuestras plataformas, tanto en su versión física como digital, en cualquier país que se encuentren, a través de nuestra página web www.grupoique.com, a través de Amazon, a través de nuestras librerías asociadas, así que pueden contactarnos para solicitar el libro. Y a ti, Minaret, muchísimas gracias por compartir un poquito de esta obra, de tu experiencia y regalarnos unos minuticos de tu tiempo para hablar de este muy, muy buen libro que además va a ser bastante útil para todas las personas. No, realmente agradecida con Igneos, todo el equipo, están engranados para mí. No sé si cuando ustedes están a solas hay algunos temas de trabajo, pero ustedes como imagen y como apoyo para uno, fenomenal, nada que decir. Felicitaciones. Gracias por esas palabras. Así que a todos. Minaret, en el libro también invitas a las personas a contactarte. ¿Cuáles son las redes o los canales para que la gente se pueda comunicar contigo si tiene dudas en torno al libro o cualquier pregunta además? Sí, estamos a la orden en @doctora.minarete en Instagram y también para cosas técnicas acerca de CPAPs y de la ventilación positiva están las redes del señor Antonio Marmo, el Twitter. Perfecto. Así que bueno, para todos ya saben, por aquí vamos a estarles dejando cuáles son esas cuentas de redes sociales. Y nuevamente, Minaret, muchísimas gracias. Gracias a ti, Catherine. Un abrazo. Así que a todos, pues muchísimas gracias por acompañarnos y ver esta transmisión y pues los invitamos nuevamente a leer Yo ronco, tú roncas. A ti, Minaret, muchísimas gracias. Gracias a ti. Feliz tarde para todos. Hasta luego.